OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Saludándoles atentamente, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Vamos rápidamente a nuestra sección de poesía. Como todos los días jueves lo haremos. El día de hoy tenemos la poesía de un muchacho joven nicaragüense que, pues, la verdad, era muy bueno con la pluma, era muy bueno con la imagen, con la metáfora. Un gran poeta de Nicaragua. Hoy diremos poesía del joven poeta nicaragüense Aldo Gutiérrez Marcenaro, de su libro Entre el ruido y el silencio. Son versos de odio y amor, dolor, llagas antiguas, olvido y esperanza. Para los viejos guerreros de nuestra América la Latina. Uno de ellos dedicado a los huehuenses, mestizo colonial andariego que se burla en las narices del vencedor español, figura eterna manifiesta en la danza y representaciones folclóricas, personaje actual que se ha prohibido a sí mismo la tristeza y el temor. Es el pobre que ríe con esperanza. Otro poema lo dedica Gutiérrez Marcenaro al descubrimiento de América efectuado por el mestizo Cristóbal Putoy, y aclara que Putoy es uno de los pocos apellidos indígenas que aún prevalecen en Nicaragua, particularmente en el barrio indígena guerrero Monimbo. Entre el ruido y el silencio es una publicación de la UAM Azcapotzalco. Pues vamos a leer una hermosa poesía que se llama Poema a la Luna, ahora que no estás de moda. Tú consolaste al hombre en la primera de sus noches, cuando sintió de golpe toda su soledad de animal extraño. El mundo era entonces pequeño, apenas del tamaño del hambre y del frío, y tú lo amamantaste de luz entre sus tinieblas, y se durmió tranquilo como un niño. Crecimos, y en el año 69 de nuestro siglo, plantamos los pies sobre tu sonrisa. Yo apenas era un niño, pero a la luna esa vez llegamos todos, no solo los yanquis y su bandera. Y desde ese día ya no existe la luna. Ahora solo es un satélite, un meteorito frustrado, o en el mejor de los casos, un senil cascarón de estrellas. Ya nunca más los amantes bajo su hechizo celebraron la danza del fuego. Solo los gatos sobre el tejado se quedaron a contemplar la medianoche. Te escribo desde América, la Latina. Te escribo mientras los hombres de las opulentas ciudades, catedrales del ruido, habitantes de las piedras, renuncian al misterio, a lo pequeño, a lo sencillo. No te ocultes, deja que anide luz entre mis ojos, porque esta noche estoy triste y no soy más que un animal extraño que de nuevo está solo, y apenas te tengo a ti y a un gato misericordioso que con su cola se ha quedado a acompañar mi noche. Es Aldo Gutiérrez Marcenaro.
Pues bien, después de la poesía, nos vamos, en el tiempo que nos queda, a nuestro programa, a nuestra sección de historia, de esa gran historia de nuestro México lindo y querido. Pues estuvimos hablando al día de ayer, en nuestra pasada emisión, de cómo el periódico Excelsior y diversos medios de comunicación, en esa época casi solo había periódicos, no había radio, televisión, internet, pues se ponían del lado de los empresarios y en contra de los trabajadores. Entonces el editorial del periódico Excelsior del jueves 21 de junio de 1923 cuestionaba la huelga en Orizaba, Veracruz, en todo el estado de Veracruz, que afectaba todo, y decía el editorialista: ¿por qué el gobierno federal aduce la gastada fórmula de la soberanía de los estados como pretexto para no brindar garantías a quienes la requieren? El Estado que no se ajustara a la Constitución se apartaba del pacto federal y por tanto se hacía necesaria la intervención de la Federación en asuntos locales. Es decir, hay que reprimir a quienes localmente no se ajuste a las disposiciones federales. A algunos asociados de la Confederación de Cámara de Comercio les sorprendió la actitud del presidente Obregón de considerar el paro en Orizaba como una huelga más, cuando a la reciente huelga de tranviarios la calificó como rebelión, ordenando la intervención del ejército y de la policía para acabar con el movimiento. Además, los tranviarios no cometieron actos de violencia, como sí lo estaban haciendo los obreros de Orizaba, decía el periódico Excelsior. Excelsior expresaba que estaba dando la voz de alarma ante el peligro creciente que amenazaba a la sociedad y del cual el propio gobierno será víctima. Un paro más y veremos surgir las trágicas luces de la aurora roja en nuestros horizontes, quería espantar el periódico Excelsior a sus lectores con el petate del muerto, con la amenaza soviética. Ya lo anunciaba en sus membretes con el eslogan Revolución Social, concluía el periódico de la vida nacional. Ahora nos vamos a otra sección del periódico Excelsior, a una columna que se intitulaba Comentarios al vuelo, y la nota de esta columna se intitulaba Los defensores de Doña Belén. Belén Zárraga era una mujer aguerrida, una mujer revolucionaria, una mujer que daba la lucha por medio de sus conferencias bien informadas. Entonces el periódico Excelsior decía lo siguiente: con un lenguaje agresivo, cargado de adjetivos, esto lo decimos nosotros, el editorialista respondió a las acusaciones que en contra de Excelsior vertió un boletín de la Federación Anticlerical Mexicana por la errónea noticia dada por Excelsior, pero también por los demás periódicos, en torno a la supuesta detención de la activista y conferencista española Belén Zárraga, junto con Enrique Flores Magón. Las acusaciones contra el diario consistían en que Excelsior era un órgano de los caballeros de Colón y del fascismo. De eso lo acusaba Belén Zárraga. El diario negó tales caracterizaciones, afirmando su independencia en relación a cualquier partido político o corriente clerical. Sugirió a Belén Zárraga, a quien nombró con el apodo de la Viuda Roja, que se fuera a su país, España, a realizar su trabajo de merolico.
aseguraba que no se iba porque en España nadie caería en sus trampas, a pesar de que ese país era el escenario natural de la labor de redimir, debido a que allá sí hay una religión de Estado, a diferencia de México. Entre lo que no le creerían a Belén Zárraga estaría su discurso de que el Papa era el causante de la Primera Guerra Mundial. En fin, Belén Zárraga, como vemos las quejas injustas en contra de ella que hacía el periódico Excelsior, se había dedicado a denunciar al fascismo, a la Iglesia Católica, acusaba al Papa de ser el causante de la Primera Guerra Mundial y desde luego acusaba al periódico Excelsior de ser agente fascista, de estar integrado en su cúpula por los caballeros de Colón. Naturalmente, este periódico derechista Excelsior en 1923 se defendía y calificaba a Belén Zárraga como la viuda roja, diciéndole que se fuera a su país, a España, a realizar sus labores de merolico, en donde nadie la escucharía. Y decía que en España, en efecto, sí había una religión de Estado, a diferencia de México, que había permanecido, de acuerdo a las leyes de reforma, con una separación entre el Estado y la Iglesia. Pero de todos estos temas tan importantes de la historia de México, habremos de continuar el lunes siguiente, también después del informativo de la noche, en esta gran estación OMV Radio. Nos despedimos de ustedes, amable auditorio, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Hasta el lunes. Muchas gracias.